Maigovanen Erugini. Como todos ya sabéis, yo empecé a hacer vídeos de la Tierra Media en verano de 2016 y desde entonces he hecho dos guías de lectura de Tolkien. Una la hice nada más empezar y la otra cuando ya llevaba unos 4 meses subiendo vídeos del tema. Sin embargo, el tiempo ha pasado y estas dos guías están obsoletas porque han salido dos nuevos libros y además, como me he releído todos los libros de la historia de la Tierra Media, he cambiado de opinión sobre algunas de las cosas que os dije en su momento y quiero rectificarme. Por tanto, estos dos vídeos antiguos quedan borrados del canal y hoy os traigo la que para mí es la guía de lectura definitiva de Tolkien y la Tierra Media, para que así podáis saber todo lo que yo sé sobre este universo. Bien, lo primero que debéis saber es que la obra de Tolkien puede dividirse en dos partes. Por un lado, todos los libros que son de la Tierra Media, es decir, los que forman parte de todo el mundo y el universo del Señor de los Anillos, y por otro lado, todos los que no lo son. De los libros que no son de la Tierra Media, la mayoría no fueron publicados por Tolkien, sino que los publicó su hijo Christopher después de su muerte. De todos ellos, yo no os recomiendo ninguno, porque no guardan relación con la Tierra Media y la mayoría son cuentos para niños que escribió para sus hijos, no para que fueran publicados, o son ensayos o comentarios sobre textos que no escribió Tolkien, sino que fueron anteriores a él. Algunos de ellos han sido recopilados con el tiempo en un volumen llamado Cuentos desde el Reino Peligroso, pero esta recopilación es puramente artificial porque los cuentos no se relacionan entre sí ni tienen nada en común, más allá de que fueron escritos por Tolkien. Así que yo imagino que este libro conjunto se publicó más para sacar dinero que por otra cosa. De todos estos libros, los únicos que para mí pueden tener alguna relevancia son Hoja de Nigel y El herrero de Botón Mayor, porque al contrario que todos los demás, son dos cuentos un poco autobiográficos. El primero había surgido debido a su angustia por no terminar El Señor de los Anillos, y nos cuenta de forma un poco alegórica cómo se sentía Tolkien en aquel momento de su vida. Y de manera similar, el segundo nació por la preocupación que tenía Tolkien por su futuro y el creciente dolor por la aproximación de la vejez, cuando intentaba acabar el Silmarillion pero no podía terminarlo. Por tanto y en conclusión, de todo lo que se ha publicado de Tolkien que no forma parte de la Tierra Media, yo no os recomiendo nada, porque no creo que haya nada importante de verdad, salvo solo Hoja de Nigel y El herrero de Botón Mayor si queréis entender cómo se sentía Tolkien por dentro, pero nada más. Dicho esto, pasemos a lo que de verdad nos interesa, que son los libros que sí que son de la Tierra Media. Estos en total son 22, El Silmarillion, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Las cartas de Tolkien, Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, Las aventuras de Tom Bombadil, los 12 volúmenes de la historia de la Tierra Media, Los hijos de Húrin, Beren y Lúthien, La caída de Gondolin y otro libro que en inglés se llama Pictures by Tolkien y que en español la verdad es que no sé cómo ha sido traducido, si es que ha sido traducido. Bien, a continuación voy a ir libro a libro comentando exactamente qué podéis esperar de cada uno de ellos. El Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos son el esqueleto de toda la Tierra Media. Entre los tres se nos cuenta todo lo que ocurre en el mundo desde el principio de todo de la creación hasta el final de la Tercera Edad y principios de la Cuarta. En particular, debo destacar que al final del Señor de los Anillos, en concreto al final del Retorno del Rey, hay unos apéndices que son muy importantes para entender toda la historia. Me consta que muchos de vosotros tenéis ediciones del Señor de los Anillos donde no están los apéndices o donde solo hay una pequeña parte de los apéndices o ediciones donde los apéndices se venden por separado. Es por eso que yo os recomiendo que, si tenéis el Señor de los Anillos, comprobéis si al final del Retorno del Rey están los apéndices, y si no están, creo que deberíais compraros otra edición donde sí que estén. Y en caso de que tengáis que compraros el libro, aseguraos de que los apéndices están al final. Por si tenéis que saberlo, en total hay 6 apéndices distintos que tienen nombres alfabéticos. Se llaman apéndices A, B, C, D, E y F. Para mí, los más importantes son el A y el B, aunque no estaría mal que si los tenéis, pues os los leáis todos. Las cartas de Tolkien para mí fue el libro más difícil de conseguir. En España no lo encontré en ninguna parte, así que tuve que comprarlo en Inglaterra. Es un libro que no nos cuenta una historia concreta, sino que es una recopilación de más de 300 cartas que escribió Tolkien a lo largo de su vida.
Algunas de estas cartas van muy bien para arrojar luz en sucesos de la Tierra Media que no se acaban de explicar en los otros libros, como por ejemplo la naturaleza de Gandalf o su resurrección, pero por desgracia no todas las cartas son sobre la Tierra Media, sino que hay muchas que solo fueron seleccionadas para este libro para que ilustraran la vida que tenía Tolkien en un determinado momento o sus pensamientos sobre religión, política, cultura y sociedad en general. Por tanto, de todo el libro de las cartas de Tolkien, yo solo creo que hay unas cuantas que valen la pena y el resto son para comprender a Tolkien, no para comprender la Tierra Media. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media tienen un poco el mismo papel que las cartas, pues es una recopilación de diferentes historias de la Tierra Media que no se cuentan con suficiente profundidad en los 3 libros principales y que va muy bien para aclarar algunas épocas oscuras de la historia o resolver dudas muy concretas, aunque por desgracia la mayoría son ensayos o historias que Tolkien dejó a medias y en consecuencia no están terminadas, pero aún así considero que es un libro muy valioso. Para seguir, Las aventuras de Tom Bombadil es un librito muy pequeño donde se recopilan distintos poemas que tampoco guardan relación entre sí, algunos de los cuales habían sido publicados dentro del Señor de los Anillos y los otros prácticamente no aportan ningún dato nuevo de información. A pesar del título, solo 1 o 2 poemas que hay son sobre Tom Bombadil y el resto son de otros temas. En realidad, este fue un libro que Tolkien publicó como regalo a su tía y la verdad es que no se esforzó mucho en él, así que en mi opinión podéis prescindir totalmente de este libro. Luego vienen los 12 volúmenes de la historia de la Tierra Media. Esta saga enorme está escrita por Christopher, el hijo de Tolkien, y básicamente lo que hace en un libro tras otro es analizar la evolución entera del Silmarillion y del Señor de los Anillos. Una por una, en los 12 volúmenes aparecen todas las versiones del Silmarillion, desde la primerísima cuando Tolkien tenía 20 años hasta la última en el último año de su vida, y lo mismo con el Señor de los Anillos. En mi opinión, estos libros son totalmente innecesarios y redundantes porque es evidente que cualquier historia de cualquier escritor tendrá distintas versiones, esbozos anteriores a los que fueron publicados. Cualquier escritor cambia una y otra vez sus historias hasta encontrar la versión definitiva. Pero lo que nosotros como lectores solo nos importa es la versión final, no las anteriores. Os voy a poner un ejemplo para ilustraros. En El Retorno de la Sombra aparece que el nombre original de Frodo era Bingo y que el de Aragorn era Trotter. Pues vale, es gracioso saber esto, pero a nosotros no nos aporta nada de la historia, porque al final Frodo se llamó Frodo y Aragorn se llamó Aragorn, y por tanto, para mí, estos libros no valen la pena. No valen la pena, excepto por los 3 últimos. Los 3 últimos sí que creo que son interesantes de verdad, porque como ya he explicado varias veces, el Silmarillion nunca fue terminado por Tolkien, y el Silmarillion que hay publicado es un potaje extraño hecho a partir de las versiones viejas, las nuevas y las opiniones de Christopher. Por tanto, en los 3 últimos volúmenes se nos explica cuál fue la versión real del Silmarillion, donde hay información súper relevante sobre Morgoth, los orcos, Sauron, las genealogías de elfos, cambios que debía haber en la historia y cosas así, que no aparecen en ninguna otra parte a pesar de que deberían haber estado en el Silmarillion publicado. Por tanto, estos 3 libros yo sí que los recomiendo, al contrario que los otros, que en mi opinión son innecesarios. A todo esto, solo me cabe recordaros que estos 12 libros en España fueron divididos en 13 y en 2 sagas distintas, pero son divisiones puramente artificiales que en ningún caso cambian el sentido de las obras o de los comentarios de Christopher. Luego están los 3 libros publicados en los últimos años, que son Los hijos de Húrin, Beren y Lúthien y La caída de Gondolin. Cada uno de estos 3 libros cuenta una de las 3 grandes historias del Silmarillion. Es decir, de todo lo que ocurre en el Silmarillion, para Tolkien lo más importante, lo que había escrito más, fueron estas 3 historias, y por eso su hijo Christopher ha querido darles forma de libros propios publicados antes de morir. Sin embargo, yo creo que solo Los hijos de Húrin vale la pena. Los hijos de Húrin coge fragmentos publicados en Cuentos inconclusos y en la historia de la Tierra Media y nos cuenta de manera lineal la historia de Túrin Turambar tal y como Tolkien la habría querido. Es decir, este libro debería sustituir el capítulo 21 del Silmarillion.
Por desgracia, los libros de Beren y Lúthien y La caída de Gondolin, en vez de ser así, dos versiones ampliadas de los capítulos 19 y 23 del Silmarillion, son simples recopilaciones de las dos historias en sus diferentes versiones. En otras palabras, ninguno de estos dos libros tiene ni un solo texto nuevo, sino que todo ya había sido publicado anteriormente en los libros de la historia de la Tierra Media, pero en este caso, en vez de contarnos todas las versiones del Silmarillion, como sí que hacían estos 12 volúmenes, estos dos concretos nos cuentan solo las versiones de estas dos historias particulares. Por tanto, tener estos dos libros, si ya se tienen los de la historia de la Tierra Media, es totalmente innecesario, porque son exactamente los mismos textos publicados dos veces. Y para acabar, Las Pictures by Tolkien es un libro donde no hay nada escrito, ningún texto y ningún ensayo, sino que consta de un montón de ilustraciones hechas por el propio Tolkien sobre diferentes lugares o escenarios de la Tierra Media. A mí me gusta bastante porque es útil para poder visualizar exactamente qué tenía Tolkien en mente cuando describía un lugar o un personaje, y así a bote pronto recuerdo que a mí me ayudó bastante para comprender cosas como que Rivendell en realidad era una sola casa y no una ciudad o un pueblo, o cuál era el verdadero tamaño de Smaug. Sin embargo, este libro creo que también cuesta bastante de encontrar en España, así que una vez más os recomiendo que si lo queréis adquirir, probéis por Amazon o librerías inglesas. Bien, después de decir todo esto, solo me queda aconsejaros sobre el orden y sobre los libros que, en mi opinión, deberían ser leídos. Queda claro que si sois muy fans y queréis saberlo todo, pues entonces evidentemente podéis hacer como yo y compraros todos los libros para leerlos todos. Pero en mi opinión, como espero haber demostrado, esto no es necesario, porque algunos de estos libros no son muy útiles o son redundantes, así que yo os diría que lo primerísimo que debéis leeros son el Silmarillion, el Hobbit y el Señor de los Anillos por este orden, teniendo en cuenta que el Silmarillion es un libro un poco raro que puede ser que os cueste un poco al principio, y recordando también que al final del Señor de los Anillos están los apéndices, que también deben ser leídos y son muy importantes, sobre todo los apéndices A y B. Si ya os habéis leído estos tres libros y os han gustado y aún queréis más, entonces deberíais leeros primero los cuentos inconclusos de Númenor en la Tierra Media y segundo, las cartas de Tolkien, pero teniendo en cuenta que las dos primeras historias de cuentos inconclusos yo creo que pueden ser saltadas sin más porque aportan muy poco, y que muchas de las cartas también pueden ser saltadas porque no hablan sobre la Tierra Media sino que hablan sobre Tolkien. Luego de todo esto, si tenéis muchas ganas aún de saber más y más, entonces os recomiendo poneros con la historia de la Tierra Media, pero no con todos ellos, sino solo con los tres últimos. Y luego también con los hijos de Húrin, pero solo si sois especialmente fans del capítulo 21 del Silmarillion. Yo, por ejemplo, como no lo soy, pues ese libro me lo he leído una vez en toda mi vida y ya está, y no tengo ninguna necesidad de volver a leerlo. Y aparte de todo esto, en cualquier momento podéis compraros también las Pictures de Tolkien para poder ver las imágenes, que en mi opinión está bastante bien. Pero todo lo demás yo creo que es muy irrelevante, no os lo recomiendo. Leedlo si os apetece, pero yo os prevengo de que puede ser bastante tostón. En cualquier caso, yo creo que si os leéis solo los tres primeros y los entendéis bien, y luego os leéis una o dos veces los cuentos inconclusos y las cartas, ya sabréis el 90% de todo lo que hay sobre la Tierra Media. Prácticamente sabréis tanto como yo. Y a modo de postdata, solo me queda decir que hay un libro que a mí me gustó mucho titulado J.R.R. Tolkien, una biografía, escrito por Humphrey Carpenter, en el cual me basé para hacer mi vídeo sobre la vida de Tolkien, que creo que si sois fans de la Tierra Media y de verdad os ha marcado tanto como a mí, deberíais leer también para poder entender la vida de Tolkien, su trabajo y todo lo que para él comportaba tanto el Señor de los Anillos como el Silmarillion. Y con esto termina mi guía de lectura definitiva sobre Tolkien y la Tierra Media. Espero que os haya gustado y espero que podáis encontrarla útil y que os haya servido. Y en cualquier caso, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.